Ya estamos en contacto con Claudio Mardones, un amigo de la casa, un periodista de análisis intenso y filoso, al que nosotros acudimos cuando queremos acudir un poquito las ideas y acomodar el panorama. Claudio, Nora Anchar te saluda, ¿cómo te va? Hola Nora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, un saludo para toda la audiencia y un gusto, por supuesto, estar charlando un ratito. Che, ¿volvieron los 90? Vamos a ver todavía si es así. Todo pareciera indicarlo, pero me parece que... Vamos a ver. Me parece que faltan algunas definiciones por fuera de la narrativa, claro, por fuera de la narrativa que se construye en torno a la idea esta de un shock inminente en donde se viven muchos momentos de zozobra y de incertidumbre, y por otra parte que esa narrativa se completa con una especie de exhumación de algunas cuestiones del menemismo. Ahí es donde uno dice, qué parecido esto a veces. Pero no hay una cuestión, bueno, Claudio, no hay una cuestión de realismo mágico, porque a mí me parece que, viste, como todas las cosas, cuando tomás una distancia, entonces como que cada uno destaca aquello que quiere. Y hay como un brillo dorado alrededor de los 90, al 1-1, como si los caídos del 90 no figuraran en ese imaginario, ¿no? Sino en los 90 se estaba mejor. Algo que podemos refutar vos, yo y los que atravesamos los 90, pero bueno, hay una cosa como esa. Y al mismo tiempo es como cargar a Milei de ese mismo realismo mágico que en alguna medida supo tener el Turco Menem y sus recorridas por las brujas de La Rioja y todo lo demás, ¿no? Sí, yo, creo que en el caso del primer menemismo lo que hubo también fue esa idea de hecatombe, ¿no? En primer lugar, de hecatombe, en donde parte de la expectativa está directamente vinculada a la zozobra que genera la inflación. En el caso de lo que fue el primer menemismo, la negación también de los golpeados por la hiperinflación, ¿no? Esa primera foto, que no es un dato menor, porque el otro dato que todavía no se recuerda es que eso va acompañado de una emergencia creciente de conflictos sindicales, de conflictos sociales, de paralelismos que no pueden sostenerse como tales, porque estamos hablando de otro escenario en donde no había organizaciones de desocupados, en donde era una dinámica totalmente distinta, ¿no? Pues sabes que en este momento está, como para sumarte una pastillita a eso, en este momento está asumiendo la nueva conducción de la UTEP, el Peluca Gramajo. Están en el Salón Felipe Vallese de la CGT, y vos sabés que nosotros estamos transmitiendo así en directo desde allá, y lo fuerte que han sido los fuertes y los brazos abiertos para recibir a la UTEP dentro del CGT, de Héctor Daer, de Mario Manrique, la tuvimos también a Dina Sánchez de UTEP, Mario Manrique de Mata, Héctor Daer de Sanidad. Y digo, están todos ahí hablando de unidad frente a la historia que se viene. A mí me hace acordar, ¿te acordás el acto de unidad cuando fue en el Monumento al Trabajo también, ¿no? Ese acto de unidad que se hizo allá en el Bajo. Nada, como para decir que sí, que esto que vos estás diciendo ahora, en este momento, se está patentizando al menos en un acto, al menos. Bueno, es que ahí está el tema, porque yo veo también que en torno a Milei también en algún momento se iba a terminar de reordenar una parte de quienes reivindican la experiencia del menemismo, pero también como una alternativa para recuperar algunas cuestiones que esa derecha considera que Macri lo hizo mal, ¿no? Me parece a mí que ahí hay un elemento. Totalmente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra vez este momento en donde, bueno, nos encontramos con una fuerza que luego, liderada por una figura como Milei, que termina de arrastrar y capitalizar un proceso que dicen, bueno, hace 2 años que está en política, pero en realidad es una fuga creciente de votos por ultraderecha, de Juntos por el Cambio, que ha durado prácticamente 8 años, que comenzó
con Esper Milei y que se terminó de corporizar en una situación que ha hecho implotar a parte del PRO, que ha puesto en crisis a Juntos por el Cambio y que a la mayoría de sus dirigentes los ha dejado ante la sorpresa del despoder, ¿no? De haber quedado fuera de la segunda vuelta, algo que realmente no se esperaban en ningún momento. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy importante, Nora, y que hay veces que esta derecha no nació de un repollo. Me parece que es una fuerza que yo no sé si es una fuerza social organizada, no lo parece. Lo que sí parece es que en este momento han logrado, a partir de la estructura electoral de la Argentina y del balotaje, bueno, haber llegado a esta cosecha de votos en un proceso de polarización en donde los actores son algunas figuras que nosotros conocemos hace mucho tiempo, pero quizás no hemos mirado mucho. Me refiero a Victoria Villarruel. Victoria Villarruel no es una figura nueva, es una figura para nada. Que hace 15, 3 lustros, 20 años que está agitando en la misma posición. En lo personal, vos sabés de mi pertenencia o de mi trabajo con los organismos de derechos humanos. Sí, claro, por eso Y a digo. Victoria Villarruel la lupa hace 15 años fácil que uno la viene siguiendo con esta historia. Sí, 20 y nos años. Encontramos con la reivindicación de un sector que es totalmente defensor de los genocidas, que tiene, que aparte además es uno de los sectores de lo que constituye este enorme voto antiperonista que, insisto y vuelvo al principio, también está dinamizado por la situación económica y por la dinámica de la inflación, ¿no? Ahí hay un componente que hace que volvamos a lo que tiene que ver con este debate de cuánta va a ser la profundidad del shock que pretenden comunicar para poder contener a esa base electoral voluble, circunstancial, que le ganó al panperonismo por 11 puntos de diferencia, pero que tiene un grueso de votantes muy volubles, que yo no sé qué puede pasar con ese votante cuando sobrevenga el momento de la desilusión, y cuando hablo de la desilusión es cuando sobrevenga un momento de ajuste o de una inflación que no se termina y que empieza a destrozar sus ingresos, ¿no? Vos cada vez que decís voluble, yo pienso en una explosión. Esto es así, digo, esa gente de... No, digo voluble es que no, porque es un votante que así como en algún momento pudo votar alguna expresión del peronismo, también votó a Juntos por el Cambio. No, pero no hablaba de explosión social. Termina votando a Milei, ¿viste? No, pero no hablaba, Claudio, de explosión social en términos de explosión en la calle, sino simplemente que así en banda, como explotaron esto y como aparecieron y se, digamos, o sea, una masa gaseosa que infló este globo, por decirlo de alguna manera. Globo que además fue inflado por los dos grandes sectores mayoritarios que se disputaban el tema, porque ambos dos creyeron que había que llegar con el loco de la peluca, porque al loco de la peluca se le ganaba, también. Ese es una cosa para analizar también. Totalmente, pero es una masa voluble, muy variopinta, con la que creo que la política tiene que seguir dialogando. Obvio. Porque en algún momento pueden volver tranquilamente a votar al peronismo o cualquier otra opción. Entonces, me parece a mí que ahí hay un elemento muy importante que requiere muchísimo cuidado. Y que ahora en este caso la pelota está en la cancha de Milei. O sea, además, ha llegado el momento de las definiciones, ha llegado el momento del ejercicio del poder. Absolutamente. Además, Claudio, hay ese sector que le denominamos voluble, es un sector que no fue escuchado. Porque, encontró cauces para donde irse porque el malestar estaba y no se leyó. Y yo insisto con las responsabilidades políticas de los dos partidos, todo lo que era Juntos por el Cambio, etcétera, y Familia, Unión por la Patria y Familia, Unión por Todos y Familia. Que en algún momento yo los he escuchado en algún off a ambos sectores, casi, te diría, divertidos con la historia de que mirá si nos va a ganar este tipo y dejarlo crecer y no supieron ver, los chocó de frente, como decía recién Laura en su editorial, los chocó de frente el tema. Yo te quería hacer una consulta con esto y es, una vez más el voto fue presidencialista, porque no es que se votaron los equipos de Milei, se votó a Milei, sus ideas, su manera histriónica de contarlo, con lo que quieras, whatever. Ahora,
No es la primera vez, o si no, ayúdame a pensarlo, en que un sistema tan presidencialista como el nuestro y con un personaje tan fuerte como Milei se depende de tal manera del Congreso. Yo creo que lo que pasa es que la novedad está en que nosotros estamos ante el segundo balotaje de la recuperación democrática y de la reforma constitucional. Solamente nos tocó ver una situación similar con Macri Scioli, y hasta ahí llegamos, porque lo que iba a ser la contienda Menem-Kirchner finalmente quedó desactivada porque Menem se bajó. Pero lo cierto es que primero nos encontramos con este elemento, con la foto totalizante de la segunda vuelta. Pero Milei depende del Congreso. Tiene que ver con el examen de la primera vuelta, y en la primera vuelta se define la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Y en ese contexto era el contexto de otra competencia previa a la segunda vuelta. Y ahí en ese contexto nos encontramos con que ahora, a partir del 7 de diciembre, cuando sean las preparatorias, bueno, va a jurar la renovación de una mitad de la Cámara de Diputados, y el panperonismo perdió bancas, pero sigue siendo la primera minoría. Y en el Senado el panperonismo también, el panperonismo no perdió bancas y se mantiene como primera minoría. Así que lo nuevo acá, Nora, es que se ha resuelto y se ha respetado que aún con la futura oposición, que es el actual oficialismo, y la oposición que va a ser a partir del 10 de diciembre, que va a ser el panperonismo, no han reclamado, aunque podrían tener la posibilidad, la presidencia de la Cámara de Diputados y también la presidencia provisional del Senado, que son dos cargos que luego de la vicepresidencia de la Nación están en la línea sucesoria. Uno se pregunta, Norita, bueno, ¿sucedió esto en algún momento? Vos lo vas a recordar con mucha más precisión que yo, debido a tu experiencia profesional tan interesante. Y lo digo porque ¿cuándo fue esto? Esto sucedió hace exactamente 22 años, cuando el 19 de noviembre de 2001, cuando finalmente la presidencia provisional del Senado la tenía el radical Mario Lozada, que había quedado en uso de la vicepresidencia por la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, y en ese contexto el peronismo, siendo primera minoría y ante esa situación, terminó eligiendo a Ramón Puerta como presidente provisional del Senado, y eso fue lo que lo llevó a formar parte de la saga de 5 presidentes en el verano del 2001, en donde otro que estaba en la línea sucesoria era Eduardo Camaño, que era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento. Dos titulares de los dos cuerpos del Congreso de la Nación, peronista, ante un presidente radical como Fernando de la Rúa. ¿Va a poder gobernar Milei con un paupérrimo cuerpo de diputados y senadores como el que tiene? Bueno, yo creo que ahí está el primer examen de la relación política que va a tener el presidente electo Milei con el futuro Congreso, porque repasemos algunos números. Por ejemplo, en el Senado tiene 72 bancas. Bueno, la Libertad Avanza nunca tuvo presencia en el Senado, a partir de ahora la va a tener con solo 7 bancas, ¿sí? 7 bancas, es muy poquito, no alcanzan ni siquiera a cubrir ni la mitad de las comisiones que necesitarían cubrir como oficialismo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en el caso de la Cámara de Diputados nos encontramos con un bloque que ha tenido presencia hasta ahora con 3 bancas, ¿sí? Milei, Villarroel y Píparo, y a partir del 7 de diciembre, pero en ejercicio total el 10, va a tener 37 bancas, muy lejos de las 129 bancas, de las 129 diputados y diputadas que tienen que estar sentados y sentadas en sus bancas para tener quórum y poder sesionar. Sin ese número, el Congreso, el recinto, no sesiona, funcionarán las comisiones. Pero bueno, en esa aritmética es donde, insisto, hay un peso muy importante de los otros números, ¿no? Sí. Y ahí vale repasar 2 o 3 cositas muy rápidas. Primero, nosotros está terminando una etapa de mucha paridad. El oficialismo, el panperonismo, 118 bancas, y Juntos por el Cambio, 116. Eso se termina ahora. Ahora se empieza a ver esto que hablábamos al principio, del impacto de la fuga de votos por ultraderecha. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria, Frente de Todos, va a tener, recordemos, ahora tiene 118,
va a tener 105, ¿sí? Perdió 13 bancas. Juntos por el Cambio tiene una pérdida de votos mucho mayor, porque tiene 116, va a tener 93, ¿sí? Y en ese lugar la Libertad Avanza con 37. Ahí es donde empieza a impactar dos cuestiones. Por una parte, este deshilachamiento de la relación entre Macri, Bullrich y Milei, ¿no? Lo que parecía un acuerdo político que venía acompañado con un respaldo en el Parlamento, terminó a acuerdos individuales, ¿sí? Esos acuerdos individuales por ahora desautorizaron al expresidente Mauricio Macri, dejaron en un segundo plano las aspiraciones de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, que aspiraba a ser presidente de la Cámara de Diputados, ¿sí? Y en ese contexto abrió el camino a esto que mencionábamos, que la Cámara queda en manos de una figura de la Libertad Avanza, Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, sobrino del expresidente Carlos Menem, y que además va a presidir la Cámara. Que además debe estar rezando... Sí. Es el representante de ese grupito de 37. Que además debe estar rezando que el espíritu de Carlos, el carisma y la capacidad de rosca de algún momento lo posea, porque va a tener, las va a tener duras, las va a tener bastante duras. Sí. Bueno, yo creo que tiene cierta cintura, hay cierta inexperiencia, pero la verdad creo que, bueno, veo que dentro de lo que es el abanico de figuras que conforman parte de ese bloque de 37, bueno, yo creo que es una de las figuras que estaba en mejores condiciones, digamos, en términos políticos para intentarlo, ¿no? Qué bueno. Mirá, yo no sé cómo va a salir esto. A mí, de alguna manera, la forma en que vos relatás todo este tema me devuelve esta historia de que si uno lo mira, no con el involucramiento de estar poniendo el cuerpo, sino con la pasión que a nosotros nos despierta el periodismo político y demás, va a ser un tiempo más que interesante de análisis y de llevar adelante todo esto. Pienso lo mismo, Norita. Me preocupa que esta primera oportunidad sea solamente una primera exploración sobre la relación con el Congreso y que ante un presidente Milei que no pueda avanzar con las reformas que pretende hacer en el Congreso, empiece a decreto limpio y comience una etapa de mucha tensión con el Poder Legislativo. Estaremos ahí atentamente siguiendo todo esto, porque la verdad que los tiempos vienen duros, interesantes y con necesidades de cabezas lúcidas como la tuya, Mardones, para poder ir contándole a la gente de qué se trata todo esto. Le digo gracias por el mismo, Norita. No, yo les digo a todos que miren a la mañana tempranito, miren a las 8 de la mañana, pongan el canal de canal Perfil. Y si no se me duermen con Fontevecchia, que un poquito duerme, después lo tienen a dos tipos interesantísimos. Alejandro Gomel, que es un balazo a la carrera que ha hecho, yo estoy muy feliz por él, y a nuestro amigo Claudio Mardones, como para escuchar con tranquilidad los análisis de ambos, que tienen data porque caminan los pasillos, a ellos no les llegan las historias por WhatsApp. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por este ratito y muchas gracias por la consideración como siempre. Un abrazo gigante. Un abrazo inmenso. Chau, nos veremos en las calles. Chau.